Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Y bien, queridos amigos, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua que celebramos hace muy pocos días, observamos la figura del buen pastor. Jesús se dice a sí mismo: yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Y para hacer este pequeño podcast semanal de lo que vivimos el anterior domingo, vamos justamente a centrarnos en la figura de lo que significa ser un pastor, un buen pastor. Y de frente a la realidad de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que celebramos el domingo anterior, que no exime a que solamente en esta ocasión o justamente por el mensaje profundicemos en nuestra propia llamada vocacional. Porque vocación se ha comprendido en algún momento de una manera muy limitada a que para definir la palabra vocación se hace referencia únicamente al discernimiento sacerdotal o al discernimiento a la vida religiosa. Cuando la palabra vocación, que es llamado, convocado a, es una realidad que a todos nos atañe. Somos llamados a la vida por Dios, porque no somos producto casual y sin sentido de la evolución. No somos algo que apareció aquí por suerte o fortuna o por coincidencia. Somos fruto de un pensamiento de Dios. Hemos sido llamados y creados para el amor. Aquella frase que utilizaba en nuestro eslogan vocacional en algún momento. Entonces es nuestra primera vocación. Es la primera llamada que Dios nos ha hecho, la llamada a estar en este mundo. Y en medio de la llamada a este mundo, de la llamada a la vida, también nos ha situado en una propia llamada a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Algunos hombres y mujeres han decidido abrir su corazón a la experiencia de un Dios que los llama y han llegado incluso al ministerio ordenado o a la vida consagrada. Pero muchos quizás también han sido llamados en medio de su vida a formar una familia, a ser padres y madres de familia y a educar a sus hijos en medio de la fe que propone la Iglesia. Quizás muchos hombres y mujeres también en medio de su vida en soltería se han dedicado al cuidado de sus padres o simplemente ser un hombre y mujer servidor en la sociedad, en la Iglesia para con los más necesitados. En fin, la llamada de Dios termina siendo de múltiples formas. En medio de la llamada a la vida y en medio de la llamada a la santidad, muchos hombres y mujeres han respondido a Dios de diferentes maneras, de diferentes circunstancias y con las peculiaridades de cada llamado. Ahora, ser un buen pastor, ¿qué tiene que ver conmigo? Y aquí podríamos ahondar en algunas características de ese buen pastor. Para ser buen pastor en medio de mi matrimonio, para ser un buen pastor en medio de mi familia, para ser un buen pastor en medio de la educación que le doy a mis hijos día a día, para ser un buen pastor en medio de la respuesta que tengo que dar a la sociedad, a la participación política, ser un buen pastor en medio de la respuesta que tengo que dar a la crisis ecológica de hoy, ser un buen pastor en medio de la respuesta al mundo secularizado y que quiere vivir como si Dios no existiera. Ahí es donde se tiene que ser un buen pastor. Por eso no solamente es una experiencia de orar por las vocaciones o reflexionar sobre la vida vocacional, sino ahondar en nuestra propia llamada de Dios y las llamadas de Dios que día a día se nos hace. Que como dijimos, en medio de la particularidad que cada uno tiene, pero que Dios en medio de esta diversidad llama y llama con fuerza a usted y a mí.
El buen pastor, Jesús, es el pastor que da la vida por sus ovejas. No es igual al que es asalariado, que simplemente vive en razón de su beneficio salarial y que olvida las ovejas. No es como mucho menos el ladrón, que lo que quiere es aprovecharse para robar su lana, para matarlas y obtener algo. El pastor da la vida, es la razón del amor que se entrega, que se comparte, el agapei. Es el amor que usted y yo, hasta el extremo, en la mirada de la cruz, tenemos que vivir, recordando que el amor se mide en la misma experiencia del encuentro con Jesús. ¿Cuánto tengo que amar?, le dijo Pedro. ¿Cuánto tengo que perdonar?, le dijo Pedro a Jesús. ¿Cuánto tengo que amar? Si pudiéramos hacerle esa pregunta a Jesús, posiblemente nos diría: solamente mira la cruz y ahí conocerás el límite. ¿Cuál límite? No existe. No hay medida en el amor. Porque el amor de Dios no tiene medida, no tiene límite, no tiene final. Y así es el amor que en medio de nuestra fragilidad humana tenemos que tratar de emular. Por eso, una primera característica para ser el pastor que Jesús hoy nos pide es amar, educarnos en el amor, reaprender en el amor. Amarnos es reprender día a día, es perdonar. Y muchas veces darse por los demás. Pero no dar un tiempo que me sobra o un tiempo que por ahí puedo negociar. Es darse por entero. Es el sacrificio. Es la posibilidad de que el otro pueda sentir sobre todo el mismo amor de Dios. Es que el otro pueda sentir en aquel momento el abrazo, el consuelo, la misericordia de Dios. Es la razón del servicio, que no pasa a ser una mera filantropía. El amor conoce, el amor perdona, el amor en medio de nuestra fragilidad. El amor es capaz de cambiar el rumbo de una existencia humana. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor escucha a sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz. Hoy se critica fuertemente el discurso, muchas veces político, porque ya no se confía. Porque ya no se reconoce a nadie que sea capaz de verdaderamente escuchar, conocer la realidad para ser un servidor público, para ser un servidor. Hoy, cuántas noticias de corrupción, de dinero por debajo de la mesa, de situaciones que se dan en contra de las legislaciones en favor de la naturaleza, en favor del agua, en favor de los pueblos. Y por eso también vivimos una época en donde hay esa apatía política, porque no ha habido evidencias de que realmente se quiera trabajar por el país, por la nación, por el cantón, por el pueblo. Y tenemos que también decir que en nuestras relaciones de convivencia hoy se confía menos en la gente. ¿Por qué? Porque hay más evidencias de personas que se aprovechan uno del otro. Relaciones de toxicidad, de abuso psicológico, humano, de la ley del más fuerte y de que muchas veces ya no se puede confiar. Porque no sabes si mañana vas a tener que sufrir porque aquella persona a la cual confiaste hoy te dio la espalda o te clavó una daga en la espalda. Por eso la característica también que hoy se nos pide es escuchar y conocer.
Y hablemos de los padres. Una de las situaciones que quizás podría marcar la situación de muchos padres que parece que no conocen a sus hijos. Y que, sobre todo cuando estos llegan a la adolescencia, a la juventud, con toda la complejidad que esto significa, el padre va por aquí, la madre va por aquí y el hijo va por allá. Jóvenes adolescentes que no se sienten escuchados por sus padres, que no se sienten comprendidos, como si ellos nunca hubiesen pasado por una situación de época, y porque muchas veces se prefiere dar aquello que me quite la obligación. Doy tecnología, doy aquello que apetece y me eximo de estar con ellos. Porque no quiero, es que a veces no es solamente que no los comprendo, es que no quiero comprenderlos. Y también es conocer la realidad de mi hijo, de mi hija, entender su afición, entender sus gustos y también poder guiar, porque el pastor conduce a sus ovejas por el camino correcto. Y el pastor, hablando del padre de familia, es aquel que tiene que llevar a su hijo por el buen camino en medio de una tarea muy difícil. Todos estamos llamados a ser luz para otros. Quizás yo no pueda usted obligarlo a seguir el camino que yo he tomado, y mucho menos a decir que ese es el mejor camino. Pero todos estamos llamados a llevar la presencia de Dios y a cultivar en el corazón del otro la inquietud por este camino del seguimiento de Jesús. Es vital esta experiencia. Y al final, usted y yo, en medio de tareas o de responsabilidades en mi parroquia, en mi comunidad, también podemos ser pastores que guíen a otros, que al menos les mostremos el camino, porque muchos pasan momentos de confusión, momentos de angustia, momentos en donde no saben por dónde empezar, qué camino tomar, no saben realmente cómo avanzar en sus vidas, si se sienten en un estancamiento, se sienten inmersos en una realidad que no los deja ver con claridad. Y ahí entramos usted y yo. Y hoy tenemos que dejar la indiferencia de que cada uno viva a su modo y yo a la mía. Porque la indiferencia no es parte del corazón del cristiano. Si llegamos a ser indiferentes de tal manera, podríamos volvernos un corazón frío, que se anestesia ante el dolor humano y que ya no le genera ningún tipo de sentimiento o interpelación. Y cuando eso pasa, dejamos de ser humanos, dejamos de ser cristianos, dejamos de ser hermano del otro, prójimo del otro, y parecemos más a Caín, que ya no reconoce a su hermano. Entonces, a la luz de esto, ya podríamos entender que ser buen pastor es más allá de una pequeña y hermosa imagen de Jesús, con unas ovejas al lado, con un cayado en la mano. Es una visión muy hermosa de Jesús, pero que nos puede simplemente sujetar en el romanticismo de la escena. Cuando también usted y yo estamos llamados a ser pastor. Y no nos vamos a quedar con la imagen hermosa de tener un cayado en la mano y ovejas lindas a nuestro alrededor. El buen pastor es buen pastor porque dio
la vida. ¿Cómo dio la vida este pastor? En la cruz. La experiencia de la cruz, que muchas veces lo hemos hablado y que sobre todo en Cuaresma se profundiza. El camino de la cruz no es fácil, no es sencillo. Y es un camino que nos va a hacer compartir la muerte de Cristo, pero también nos va a hacer compartir su resurrección. Así que amigos, en medio de esta celebración que hemos tenido y que en el contexto de nuestra diócesis podemos seguir reflexionando, pidamos al Señor poder quedarnos en Él. Ser también ese pastor para los que lo necesitan. Y lo veremos la próxima semana, permaneciendo en su amor. Un saludo cordial de Pascua y sigamos viviendo la alegría de Cristo resucitado. Encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón